buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Adicción Política. En este jueves 1 de agosto ya estamos en el mes de la vendimia. Para los que les encanta la cultura del dios vino, del Baco, pues este es el mes. El estado particularmente recibe una enorme cantidad de turismo de todo el país, porque se hacen los festejos de la vendimia en Ensenada, pero también pues mucha gente, somos una región, la gente que viene a Ensenada puede estarse algunos días en Tijuana, algunos días en San Diego, y la verdad que el clima y todo esto hace que sea maravilloso. Así que estamos empezando el mes de agosto. Les saluda con un gusto de siempre Alfredo Ortiz. Hoy me acompañan José Sordo. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien y muy contento de estar nuevamente con ustedes, contigo y con Luis también. Luis Pérez. Nuevamente, Alfredo, muy agradecido por invitar aquí a este programa ya tan comentado ya en los ambientes políticos, y nuevamente aquí a José por acompañar. Muy satisfecho, muy agradecido. Gracias. Pues vamos a comenzar porque hay muchos temas, y el primero y obligado es que hoy tuvo su primera sesión en la instalación de la nueva legislatura, la 23ª legislatura de Baja California, que preside Catalino, se me fue su apellido, Zavala. Catalino Zavala. Preside la mesa directiva del Congreso. ¿Qué hubo hoy? Así rapidito. Bueno, pues tomó protesta la diputada que el día de ayer, camino al Congreso, tuvo una volcadura. Afortunadamente nada de delicado, nada fuerte. Llegó a la mitad de la sesión, le tomaron protesta y se completó el cuadro. Antes, bueno, voy a dejar lo bueno para el último. También se dio a conocer el calendario de sesiones ordinarias para los meses de agosto, septiembre y octubre. Los próximos 3 meses que van a trabajar los diputados. También se instaló la mesa de la Junta de Coordinación Política. Se mencionaron también lo que son las fracciones parlamentarias. Nada más en este Congreso hay 3: la de Morena, que es una amplia mayoría; la del PAN, que son de 3 diputados; y la del Partido del Trabajo, con 2 diputados. Los demás son diputado por partido, una independiente o sin partido pero que vota todo lo que Morena le diga. Trini Vaca, la mexicalense que fue beneficiada el día de ayer. Quitan a una candidata, a Claudia, y se me va el apellido, Claudia, de una mexicalense del PAN. Iba como 4ª diputada, la quitan y meten a Trini Vaca. Entonces, un votito más para el bloque de Morena. Y lo importante, y que me parece que no viene a ser un buen augurio, la fracción de Morena presenta una iniciativa. También, perdón, paren máquinas. También recibieron el informe de labores, el último informe de labores de Francisco Vega de la Madrid, de Kiko Vega. Lo recibieron los diputados y seguramente después de esto vendrá pues las glosas, los secretarios, todo lo que ya no sabemos. Bueno, una diputada de Morena, que fue lo importante hoy, y por lo que digo que a lo mejor no es un buen augurio, es que presenta una iniciativa para que se reforme el artículo 27
con de la ley interna del Congreso, la que rige cómo van a trabajar, lo que pueden hacer y no pueden hacer los diputados. Ese artículo, en la parte que se modifica, es donde dice que una misma fracción parlamentaria o un partido no puede presidir la mesa directiva y al mismo tiempo la Junta de Coordinación Política, el JOJUPO. Lo modifican y ahora sí se puede. Es decir, ahora Morena va a presidir la mesa directiva y va a presidir la Junta de Coordinación Política. Que pues están aplicando su mayoría. Por ahí hubo 6 votos en contra, se aprobó con 6 votos en contra de los partidos minoritarios, del PAN, del PRI, pero bueno, 18 votos con los que se aprueba esta ley, y por eso creo que no es un buen indicio, porque lo que vamos a ver entonces va a ser lo que vimos en anteriores legislaturas. No nos vayamos tan lejos. En la anterior, cuando el PAN era mayoría, pues también la aplicaban. Hoy vamos a ver que la mayoría de Morena pues va a aprobar lo que tenga que aprobar, sobre todo una vez que tenga el gobernador electo Jaime Bonilla tome protesta. Bueno, pues seguramente todas las iniciativas, cambios, incluso modificaciones constitucionales, los harán con la mano en la cintura. No le alcanzaría a los votos si se sumaran todos los partidos minoritarios para poder vencer a Morena. Entonces ahora, bueno, no entiendo, por ahí decía David Rubalcaba que pues esto era un poco como de había que tener como un poco de tacto político y no aborazarse, porque además la aprobación se hizo sin un dictamen, es decir, los diputados llegaron hoy presentaron los de Morena la iniciativa y sin conocerla los demás diputados la aprueban, así de fácil. No como se estila que bueno, se trabaja en comisiones, se sube al pleno, todos los diputados están enterados de qué se trata y bueno, ya tienen ahí un criterio mayor para votar a favor o en contra. Eso no ocurrió. Y bueno, esa fue la primera sesión. La próxima será el 8 de agosto. En la brevedad, si es posible mañana o el próximo lunes, vamos a hacer lo posible por tener aquí a 1, 2 o 3 diputados, los nuevos diputados, para que nos expliquen pues en qué fundamentaron este cambio y en qué nos beneficia. Por ahí también el mismo David Rubalcaba decía, pues este no es un tema que le urja, que le duela a Baja California, que sea prioritario. Era prioritario para Morena y ya lo tienen. Entonces, vamos a estar pendientes. ¿Algún comentario, José Luis? Bueno, pues después de lo planteado, creo que estamos en una inercia de romper pesos y contrapesos. Hay un principio en la aviación que reza que un avión, y es un principio maravilloso, que un avión debe volar recto y nivelado. Los pesos y contrapesos son muy importantes. Yo creo que la izquierda mexicana durante muchos años trabajó en ponerle contrapesos al poder cuando estaban del otro lado. Hoy que se llega al poder, y si hablamos de una izquierda, porque esa geometría política hoy está en duda, si realmente existe esa izquierda, derecha, centro, pero Morena sin duda tiene orígenes fuertes dentro de la izquierda mexicana. Entonces el llegar hoy al poder y quitar esos contrapesos que ellos mismos pusieron, pues es
es un poco delicado, porque tienen que pensar que tarde o temprano va a llegar otro partido al poder. El poder no es para siempre. Y quizás cuando ellos lleguen al poder no van a ver con buenos ojos haber eliminado esa cláusula de contrapeso. A esa cláusula que te refieres no es otra cosa más que un sano equilibrio del poder. No es otra cosa más que eso. Y por el otro lado, la circunstancia de eliminar la discusión en un proceso legislativo es gravísimo. Incluso, aunque sea un partido mayoritario, no significa que todo, el tener un consenso, no significa que en la plaza deliberativa, que es el Congreso, se discuta para que la ciudadanía tenga la oportunidad de saber las razones las cuales sustentan la necesidad del cambio de una ley. Y creo, no solo como baja californianos, sino como mexicanos, tenemos el derecho inalienable de saber los porqués, cuáles son las razones, los fundamentos. El evento de ser un diputado no significa que tengo toda la potestad de eliminar todo un proceso legislativo que tiene pesos, contrapesos, razones por las cuales se tiene que seguir paso a paso y de ahí culminar con una deliberación democrática, bien sabida, conocida y sobre todo discutida del punto a tratar, que son dos cuestiones que veo sumamente delicadas. Eso sería en cuanto a lo que expones. Claro, y no quisiéramos hacer tremendistas, digo, ahí está el hecho. A lo mejor a algunos se les hará exagerado, a lo mejor otros se frotarán las manos y dirán, hey, para que vean lo que se siente, el mayoriteo, así nos hacían. Digo, yo solamente en lo que quiero llamar la atención es que empezamos con prácticas que ellos toda la vida criticaron y hoy las hacen, pero sí, como si fuera lo normal, ¿no? Y si así empiezan, bueno, es significativo el cómo empiezas para lo que vendrá después. Luis, ¿algún comentario? Pues mira, el poder cambia a las personas y sin duda que los partidos políticos integrados por personas, al momento de que ya obtienen el poder, su manera de pensar es otra. Y ahora con Morena se está viendo que el llegar al poder, el tenerlo, están basando su conducta en algo que llamamos autoritarismo, donde la imposición de ellos no es ni procesos democráticos dentro de lo que es su partido, porque lo vimos aquí en Tijuana, lo vimos aquí en Baja California, cuando sus mismos militantes, los pocos militantes que tiene Morena aquí en Baja California, pues pensaban que iban a abrir el partido hacia ellos y que iban a tener la oportunidad. Inclusive hubo gente de la comunidad que se apuntó pensando que así fuera, mas sin embargo pues llegó el dedazo tremendo ese que conocemos y fueron impuestos. Y ahora en la manera de gobernar, en la manera que tienen de llevar a cabo ese poder dentro del Congreso, pues están demostrando lo mismo. Y esa 4T no la vemos, ¿no? Esa 4T que hablan, esa 4 transformación que ya la quisiéramos todos para México, que ya quisiéramos que México tuviera una transformación que lo llevara a otro nivel, a otro nivel de beneficio para toda la gente. Ojalá que así fuera, pero sin embargo vemos únicamente puro discurso y al momento de que se accionan de una manera muy errónea y lo estamos viendo aquí con este Congreso. Es correcto. Y perdón, ya nada más para terminar este bloque del Congreso, Luis Moreno, el de Transformemos, antes Partido de Encuentro Social, adelantó que va a promover la creación de una comisión investigadora del patrimonio de Baja California para investigar todas las APPs, todas las obras de Kiko Vega. Él se está echando, supongo que concertado ahí con la fracción de Morena. Él va a ser el encargado, el juez
del trienio, del sexenio que está por terminar. Vamos a ver cuándo lo promueven, cuándo lo instalan y cómo lo van a operar. Bien, pues estamos en Adicción Política en la plataforma de tveras.com.mx. Volvemos. De veras. ¿De veras? De veras. De veras. ¿De veras? ¿De veras? De veras. ¿De veras? De veras. Estamos de regreso en Adicción Política, platicando con José Sordo y con Luis Pérez Saucedo. Luis, tú traes el tema de Otay 2. Es un proyecto que comienza en el gobierno de Osuna Millán y que por diversas razones, supongo yo que sobre todo la presupuestal, no se ha concluido y el día de ayer, antier, el gobernador electo Jaime Bonilla decía que durante su gobierno sí se va a concluir la obra, nada más que creo que él está contando que va a durar 5 años, pero su periodo se acabaría en el 21 y las cuentas a mí me dicen que sería hasta el 22, 23 cuando estaría lista esta obra. Entonces, pues primero no le va a dar y segundo, pues no es una obra que él esté empujando, es una obra que ya tiene pues 2 gobiernos y sería el tercero con él, ¿no? Pero te escuchamos, ¿cuál es el planteamiento ahí? Mira, nosotros en el Cabildo aprobamos este dictamen que tiene que ver con el destino de la declaratoria de destino para la localización de un puerto fronterizo. Y esto es únicamente ratificarlo porque ya estaba anteriormente aprobado, como cada 5 años tenemos que estarlo actualizando. Este proyecto, pues en lo que hemos estado enterándonos, viene desde 1888 con una firma para una carta de intención binacional. ¿Desde el 88? Desde el 88. Okay, una carta y de ahí se viene pues este proyecto llevando en sus diferentes etapas, porque vienen las pláticas iniciales y de ahí viene la presentación de las diversas ideas, los diversos sitios donde se pudiera ubicar el puerto y pues ya se avanzó mucho, tan así que Estados Unidos ya ha avanzado en la construcción de lo que le corresponde. En México tenemos el área de Otay en lo que llamamos Otay 2 para este puerto fronterizo. Hay que comentar que este puerto fronterizo va a ser de cobro para los vehículos particulares y vehículos comerciales o de carga. No va a ser un puerto peatonal. No va a haber circulación de peatones. Esto para precisamente aligerando el cruce fronterizo. Está interesante el proyecto porque donde venga a realizarse, y ahorita yo creo que si estos comentarios que hizo el gobernador electo Bonilla le da continuidad en este gobierno que encabeza Andrés Manuel de Morena, un gobernador de Morena y un presidente municipal de Morena, bueno, que le avancen, tal vez no lo pudiera él ver culminado en lo que
pudiera ser su gestión, pues si estamos hablando de 2 años, o inclusive hasta si estamos hablando de 5, porque son proyectos que no se pueden realizar De un día para otro, ¿no? Porque inclusive ya ahorita la declaratoria del uso de suelo pues viene del año 2000 y de ahí que ya la parte que corresponde a este proyecto está delimitada, y inclusive el ejido Chilpancingo, que era el propietario de esa tierra, ya la parte que corresponde no se ha ido dando el crecimiento por lo mismo. El gobierno del estado estuvo conjuntamente con el gobierno federal ya dando ese seguimiento al proyecto. Entonces lo que sigue es prácticamente entrar ya en lo que va a ser el proyecto de obra. Decir, bueno, ya tenemos el terreno, ya tenemos dónde se va a ubicar, ya tenemos la liga con Estados Unidos. Ahora vamos haciendo lo propio en México, y para eso ocupamos los proyectos ejecutivos de lo que va a ser el puerto fronterizo aquí en México, y para eso pues no conocemos todavía proyectos de esa naturaleza, lo que va a ser el proyecto ejecutivo, y de ahí que en lo que pudiera llevarse a cabo, creo que nos estamos tardando todavía varios años para que esta situación se dé. Sí tenemos el apoyo del gobierno federal, porque si hay un recurso por ahí que se comenta que hay 800 millones que Banobras tiene para llevarlo a cabo, bueno, pues ahorita es cuando, yo creo que ahorita es cuando aplicarlos. Si hay la disposición del gobierno federal de mandarlos a Baja California para que se usen, creo que este es el momento para que pudiéramos nosotros los baja californianos y sobre todo los de tijuanenses tener esa opción de cruce fronterizo, y si se impulsa en este gobierno teniendo ya todo ese avance anterior con lo que se ha dado, creo que sería formidable que se pudiera lograr. José, ¿algún comentario? Pues respecto a la cuestión de la transición y la continuidad de los programas públicos ya establecidos y aprobados anteriormente, pues tenemos el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que fue un proyecto que venía ya de antaño, que se venía preparando, y que de repente vimos detener un proyecto de miles de millones de pesos, que no ha sido del todo sano para todos, ¿no? En el tema de la cuestión de la continuidad, dentro de uno de los temas que quisiera abordar, está el de la reforma laboral de mayo de este año, ¿no? Y bueno, les comento que esta reforma atiende... Perdón que te interrumpa. Sí. Pero estamos en el tema de Otay 2. Ok, y ahorita para concluirlo. Sí, adelante. No sé si tienes un comentario al respecto. Nada más la cuestión de Otay 2, que yo creo que se debe continuar, se le debe dar la puntual continuidad a este proyecto. Bien, sí es importante porque, digo, es sobradamente conocido que es la frontera, la de Tijuana, que mayor número de cruces registra a diario. Es insuficiente ya San Isidro, es insuficiente Otay, y se requiere Otay 2. Como dices, ingeniero, es un proyecto que incluso el cruzarlo, el utilizarlo, te significaría un cobro. Y por ahí en algún medio vi que hicieron un sondeo y decían los tijuanenses, estoy dispuesto a pagar con tal de cruzar rápido, ¿no? Entonces, es muy importante que se logre cristalizar. Fíjate, yo me acuerdo realmente de este proyecto, me acuerdo de Osuna Millán para acá, y tú estás refiriendo que desde 1988, es decir, todavía no ganaba ni Rufo Apple, todavía no se daban los cambios, hace 31 años, y ya estaba en la intención de los gobiernos tener un nuevo cruce fronterizo. Pero también esto nos da cuenta de que proyectos como este no se hacen, lo queremos y pum, ya está. Le lleva mucho tiempo a ambos gobiernos. Aquí a San Diego le pasa a veces como a Tijuana, que está muy lejos de la capital de Estados Unidos, y de repente tampoco entienden esta dinámica, ¿no? Para ellos es la frontera, es mexicano, son migración, problemas, drogas, y no ven
la parte buena, la dinámica económica que tenemos, la realidad de cruces de que vivimos uno y en el otro lado. Entonces, se ha llevado su tiempo, sin duda, pero creo que después de que en esta semana el consulado, autoridades de SAMDAC y de Calstrang de aquí de Estados Unidos dan conferencia de prensa, se reactiva el tema, ¿no? Ya lo retoma también el gobernador electo y esperemos que pues ahora sí sea cuestión de pocos años y sea una realidad. Sí, Alfredo, sí, yo creo que para como comenté, para todos los tijuanenses sería un gran beneficio y como comentas, no dudo que el que tenga prisa va a pagar, ¿verdad? Y nosotros como gobierno, como parte de este gobierno de Juan Manuel Gastelum, nosotros hicimos lo propio en actualizar lo que se debía para que el proyecto siguiera adelante y está pues para que lo continúen y ya fondeado, como dices, si ya tiene los recursos, pues entonces ya no hay pero, ¿no? Ya para que esto se vaya para adelante. Bien, pues ahí le vamos a dejar y nos vamos a ir a un tema que Ya traes. regresando, es correcto. Regresando. Es correcto. Vámonos entonces a esta pausa. Estamos en Adicción Política en la plataforma de teveras.com.mx. Volvemos. De veras. ¿De veras? De veras. De veras. De veras. Sara, verás. De veras. De veras. De veras. Estamos de vuelta. José Sordo Íñiguez. ¿Por dónde quieres empezar, amigo? ¿Por las reformas o lo que ibas a comentar de las continuidades? Sí, ¿no? de hecho, traté de enganchar el tema de Otay 2 con un tema que traigo también en la cabeza y es un tema, si te sorprendió la fecha en que fue propuesto lo de Otay 2, pues a lo mejor quizás te llega a sorprender un poquito más el dato que les traigo. Y es que derivado precisamente de las reformas de propuestas en el año 2012 por Felipe Calderón, presenta un paquete integral de reformas a la Ley Federal del Trabajo. En estas propuestas pues, plantea muchas cosas y el Congreso en aquel entonces solamente la aprueba el 50%. En el año 2007 vino una reforma de Enrique Peña al artículo 123 constitucional que iba en el mismo ánimo de las reformas del 2012 en el sentido de la sindicalización, de democratizar a los sindicatos y también en el sentido de eliminar ya las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje para judicializar todos los procesos laborales. En este orden de ideas, en este sentido de la continuidad, les debo comentar que el 50% de la reforma propuesta por Felipe Calderón no fue aprobada. Pero curiosamente ese 50% restante es íntegramente aprobada en el 2019 por Morena. El asunto es la cuestión de la continuidad. Hoy veo a muchos morenistas que dicen, pues gracias a nosotros se concreta la sindicalización, la democratización de los sindicatos. Haciendo un poquito de historia, nos encontramos que la Organización Internacional del Trabajo se crea en 1919. En
1949 se emite un documento que tiene que ver con la sindicalización y la negociación de gestión colectiva y que obliga a los estados parte a democratizar los sindicatos. Te estoy hablando de 1949. Este tratado internacional lo ratifica México en 1951. Perdón, se adhiere México en 1951 y para sorpresa de nosotros se adhiere a ese tratado internacional en el año 2019. O sea, pasaron 70 años en los cuales el Estado mexicano tuvo la obligación de democratizar los sindicatos y 70 años, curiosamente, después de la caída del partido que requirió el corporativismo para mantener un flujo ahí de clientelar, curiosamente hoy, que no es para este partido mayoritario necesario, hoy se democratizan los sindicatos, pero debo culminar con lo siguiente: dentro de esa democratización hay muchas cuestiones que son un tanto graves. Por ejemplo, hoy el trabajador te puede decir si quiere o no estar sindicalizado y se rompe la cláusula de exclusión. Esto es, el sindicato ya no puede correr ese trabajador que no forma parte de ese sindicato y se vuelve en un trabajador libre. Por otro lado, le dan al trabajador la posibilidad de, si los trabajadores quieren, formar los sindicatos que quieran dentro de una misma empresa. Y esto que hace sí democratiza, sin duda, pero se va a dar el fenómeno de que va a haber muchos sindicatos en una sola empresa. Y el derecho a huelga solamente se puede dar cuando tienes el 33% de la representación. Esto es, para tener control sobre mis trabajadores, con que haya 4 sindicatos, nunca van a poder acudir a este derecho que tienen. Entonces, sí, la democratización no es tan buena. Viene la circunstancia de que muchos sostienen que, por analogía, que nos dijeran a los mexicanos: oye, ¿quieres o no pagar impuestos? Por el evento de que hoy los trabajadores pueden plantearle al patrón que ya no le descuenten las cuotas sindicales en la empresa que se trate, ¿no? Entonces, pues es un tema que pongo sobre la mesa porque yo creo que, lejos de ser benéfica, es un compromiso histórico que tenía México. 70 años no se consolidaron estos derechos en México, y hoy que los tenemos, pues yo considero que habría que analizar muy bien las ventajas y desventajas que realmente tiene esto para con el trabajador. Por último, te diría que el evento, yo en lo particular, yo no estoy de acuerdo en la judicialización de los asuntos laborales, porque uno de los principios que contempla esta reforma es se plantea el principio de legalidad, y también se plantea que los jueces van a ser completamente imparciales. Pero al ser imparciales, en este principio de imparcialidad, se olvida que hay una desproporción entre el trabajador y el patrón. Entonces no puedes ser del todo imparcial. Tenés así que la naturaleza de la junta, había un representante del trabajador en la misma junta y era el que decidía, tenía esa representación. Hay muchas cosas que hay que analizar, tomando en cuenta nuestro contexto histórico sobre todo, pero eso sería lo que quería plantearles el día de hoy. Prácticamente lo que nos dices es que si bien se cumple con un compromiso histórico, a final de cuentas las reformas no terminan por ser al 100% favorables a los trabajadores, que eso sería en la relación laboral, normalmente el que las lleva de ganar hasta ahorita ha sido el trabajador, ¿no? Demanda a la empresa y como sea, pues la autoridad como que le da se inclina en favor del trabajador.
Pero entonces la ley del trabajo no debería de beneficiar a ambos, es decir, tanto al trabajador como al que le da el empleo. Se debería buscar en términos en términos de justicia, hay otro término que es la equidad. En cuanto a lo justo es darle a todos, pero la equidad es darle a cada quien de acuerdo a su proporción y su medida. Y si yo te doy justicia a ti como patrón, definitivamente no va a ser en la misma medida que le voy a dar justicia a un trabajador, porque la naturaleza de cada uno es diferente y hay una desproporción. Y lo que es muy difícil encontrar en la ley esa tasa que nos pueda garantizar un equilibrio que sea justo. Entonces es muy difícil alcanzarlo a la ley, y por eso al final de cuentas es una actividad humana la que el juzgador emite al ponderar en sus manos y bajo un recto raciocinio el equilibrar la balanza o para un lado o para el otro, ¿no? Es como cuando vamos a comprar algo y a lo mejor falta un poquito y con el dedo le empujas, ¿verdad?, a la balanza para completar el kilo, ¿no? Entonces pasa lo mismo en este sentido, ¿no? El derecho laboral es maravilloso, y quiero comentarte algo más curioso que encontré. Fíjate que hay tres voces que ahora están regulando el trabajo que se hace, el trabajo que se hace en casa, el trabajo de las trabajadoras trabajadoras domésticas, y hay una nueva figura que son las trabajadoras domésticas migrantes. ¿Qué te quiere decir esto? Que la ley ya está diseñada, ya viene diseñada de modo tal que ya le está reconociendo trabajo a las mujeres centroamericanas que van a ser base en México. Fíjate nada más, o sea, ya, y esto no nos lo dice el gobierno, no nos lo dicen los diputados, que fue el tema con el que iniciamos el día de hoy, ¿no? Ya está reglamentado en 3 artículos la figura de la trabajadora doméstica migrante, y se establece que en términos de inspección de trabajo, los inspectores de trabajo deben ser muy cuidadosos ante ese sector que le denomina vulnerable, ¿ok? Entonces, ya esto nos da una idea a dónde van a terminar las migrantes que vengan de Centroamérica y vengan aquí a México. Si nos van a ocupar esos lugares que a lo mejor los mexicanos ya no quieren hacer. Sigo pensando, con esta reforma ya nos ponemos a nivel de otros países en la modernidad, o sigue siendo en algunas cosas sí, en otras no. Y lo pregunto porque ahora que tenemos la adecuación del Tratado de Libre Comercio, hoy TECMEX, los demócratas que ahorita en Estados Unidos, recordemos, en México ya lo aprobó el Senado, en Estados Unidos no se ha aprobado, y los demócratas dicen, es que necesitamos trabajar la ley laboral, la relación laboral en México. Y te vuelvo a preguntar, ¿ya estamos a un nivel de modernidad como en otros países? Vamos a hablar en términos cuantitativos. México, de 200 tratados internacionales en materia laboral que existen ante la Organización Internacional del Trabajo, México tiene 81 tratados ratificados, ¿ok? Tenemos 41 tratados de los cuales México por alguna razón no es parte, y quizás la razón sea económica, porque mientras más derechos le des tú al trabajador, el trabajador será más cotizado y más caro. Y no olvidemos que en México mucho de lo que vendemos es la mano de obra. Por lo tanto, al reconocer mayores derechos a un trabajador, afectas la economía mexicana paradójicamente. Entonces, esa es el sub y baja que tenemos. Entonces, en un pensar económico, es
pues si tú quieres te doy todos los derechos, pero a ver quién viene a invertir en México. Sí, Esa es la idea. o quién te ¿no? emplea, ¿no? O quién Porque te ya, emplea, ya o quién te va a cuestas. emplear. Si ahorita tengo trabajando 100 gentes, a lo mejor después de eso no puedo con 20, ¿no? Es lo que está pasando ahorita con este gobierno, ¿no? A lo mejor yo llego con un currículum y le digo, pues mira, yo tengo una licenciatura, tengo un diplomado, tengo maestrías, tengo un doctorado, pero no soy tan inteligente como me veo, me puedes contratar. A lo mejor trabajo por la mitad, no sé si quede claro, ¿no? Sí, Entonces a lo no. mejor si yo llego diciendo que a lo mejor pues, yo soy mucho, estoy muy bien preparado, corro incluso el riesgo de que no me den el trabajo. Entonces quizás esto sea lo que pasa, pero es muy triste que nosotros no gocemos de ciertos derechos que ya gozan en otros lugares, otros seres humanos, tan humanos como nosotros, pero que dadas nuestras condiciones de sujeción económica a otros estados y a otros intereses, que simplemente no nos permiten alcanzar esos derechos. Y eso es muy triste y no lo puedo denominar de otra manera. Ingeniero. Me llama la atención lo que comenta José en relación a las reformas que presentó el presidente Felipe Calderón y que ahora se toman como válidas, ¿verdad? Ahora ese 50% que comentas que no se aprobó en aquel tiempo, ahora Morena lo presenta como parte de sus logros. Pues básicamente no como parte de sus logros, pero es una continuidad. Así es. Y no olvidemos que esto ya no es una cuestión del todo soberana, no es una cuestión de que surge sino ya es una exigencia internacional. O sea, el evento de la norma laboral viene siendo una válvula económica. Sí. ¿Sí? A medida de que doy o quito, es medida de que cierro o abro y es la medida en que puedo afectar la economía. Sí. El tema de judicialización lo entiendo de manera de que escuché también los comentarios de que las juntas de conciliación ya también tienden a desaparecer, ¿verdad? Van a desaparecer, ya tienen Sí. un término fatal Sí. en los transitorios para que desaparezcan. Sí, por y completo. los que hemos estado involucrados en la actividad empresarial y los que hemos estado siendo pues afectados inclusive por esas juntas de conciliación, porque era el coco de los empresarios, el hecho de que un trabajador que ya se la sabían, que ya inclusive algunos trabajadores ya optaban por ese tipo de estrategias en dejarte el trabajo tirado. En el caso propio era la maquinaria, te dejaban tirada la maquinaria ya en la obra y a los meses te llegaba el requerimiento por parte de la Junta de Conciliación de que tú los habías despedido y ahí te llegaba con el mismo texto que utilizan los abogados que están ahí en la Plaza Patria, donde está la Junta de Conciliación ahora. Los coyotes, Sí, ¿no? y que decías, pues yo cuando le dije esto, o yo cuando le argumenté, o yo cuando le corrí. Muchas veces lo que usan son machotes. Sí, ¿no? exactamente. Gracias a ellos que no dijeron que Sí, para a nadie, pero usan hasta machotes exactamente, ahí, ¿no? entonces ya lo único era llegar a un convenio en cuestión del monto que se iba a tener que pagar, porque ya estabas ahí ahora sí que de pechito, no había otra, tenías que llegar a conciliar con ellos. Fíjate, Luis, que eso, hay injusticias de los dos lados, porque por algunos trabajadores pagan otros. Así es. Yo he sostenido que incluso en la Secretaría del Trabajo, yo he advertido muchas injusticias. ¿En qué sentido? Un trabajador, quizás cuando tú le haces ya el desplante de cuánto le corresponde, le puedes decir, ¿sabes qué? Te tocan 100,000 pesos. Ok, pues vamos a la junta, llegamos a la junta y cuando llega el patrón, pues yo te ofrezco 30, te ofrezco 40 y va la puja, ¿no? Pues yo quiero tanto. Y cuando llega justamente a la mitad, pasa algo mágico. La junta o la secretaría te dice, hombre, tómelo, pues ya le está ofreciendo la mitad. Fíjate que le está ofreciendo la mitad de un 100% que ya se ganó. Y yo no lo traduzco de otra manera más que de un robo, porque de acuerdo a nuestra legislación, él ya se había ganado ese 100% y se va a negociar sobre algo que ya es tuyo. Y eso para mí yo no lo llamo de otra manera que un robo. Entonces quizás yo te diría, mira, esos 100,000 pesos ya son míos, pero ¿sabes qué? No me diste capacitación, no me diste tales prestaciones. Vamos a negociar sobre ese plus del cual tú no me pagaste.
¿Te parece bien? Porque esos 100,000 pesos ya son míos y esos no son negociables. Yo iría en ese sentido. Y en otro sentido iría a castigar fuertemente a aquel que en una demanda laboral ponga hechos que no son ciertos. Sí. Hoy en día, perdón, nada más concluyo con esto, se va a abrir una etapa que es obligatoria de conciliación. La conciliación va a ser de carácter forzoso. Y en el sentido de que como pena para el patrón que no quiera ir a la conciliación, será por cierto el despido, que será injustificado. Entonces, pues yo creo que va a ir porque va a ir. Sí. Es lo que tengo que comentar, Luis. No, y totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que lo que en el término legal, lo que es de quien sea, ¿verdad? Ahora sí, el que merece, pues que lo tenga. Sí, a mí me llamaba mucho la atención porque en un tiempo que estuve ahí en el área de Puerto Vallarta, en Nayarit, también el sindicalismo en la cuestión ya, en el control que tienen los sindicatos en algunas áreas, en lo que era, por ejemplo, decir, aquí en este desarrollo turístico únicamente entran camiones, en aquel tiempo se llamaba ACASPEN, el sindicato de ahí de la zona. No podías llegar tú con tus camiones de empresas particulares de volteo y hacer movimientos de tierra, tendría que ser únicamente los de ahí de esa zona. Sí, y ahorita fíjate que una reforma importante es que después de la categorización de todos los sindicatos que hay, gremiales, etcétera, te pone al final y cualquier otra forma de organización que determinen los trabajadores. O sea, está abriendo ya la llave para que incluso no se le llame ya sindicato, llámale como quieras. Pero el sindicalismo en México llegó a sus últimos días ya. Qué bueno, qué bueno. Sí, sobre todo, bueno, si lo referimos como ese sindicalismo corporativo, que crea charros, que crea una capa de dirigentes que se enriquecen y el trabajador está en las mismas condiciones, ¿no? Porque sí, hay que... Pues ahí, dígame uno bueno, ¿no? Porque en lo que El STIR, desde el Pemex, STIR. desde todos El los STIR. sindicatos que conocemos, Sindicato no, De trabajadores de la televisión y de la radio. La radio y la televisión, Sí. es correcto. Así es, el STIR. Yo creo- Es un buen sindicato. Yo fíjate que platicando con mis alumnos les decía que no por el evento de que a lo mejor el 80% de los sindicatos tengan malas prácticas signifique que los sindicatos son malos. Esto sería, por ejemplo, como como criminalizar los partidos políticos, ¿no? a los partidos Tienen buenos políticos. principios, pero Fíjate que los partidos políticos y los sindicatos tienen el mismo origen, porque los sindicatos tienen un origen idealista en el materialismo histórico con Carlos Marx, y de ahí viene el socialismo, el comunismo, y se crean precisamente, por un lado, los partidos políticos y por el otro los sindicatos, ¿no? Y se divide justamente en la historia lo que es la rama del trabajo y lo que es estrictamente la política y una visión política, y de ahí que tenemos hoy que el trabajo no se puede entender sin la justicia social, que la justicia social es la parte ideológica de la rama del trabajo, ¿no? Y ver prosperar la vida de un trabajador. Pero sin duda yo creo que el sindicato per se, el sindicato no es o no debería ser una figura negativa, sino debe ayudar precisamente a esos pesos y contrapesos que nos referíamos a un principio, ¿verdad? El sindicato fue creado como un contrapeso frente al capital, ¿no? Para evitar abusos. Entonces, yo creo que ni los sindicatos son malos, ni los partidos, ni las iglesias, pero oye, pero los hombres y mujeres que los manejan, sí. Sí, quizás sí, eso traté de decirle al ingeniero, Eso que sí. los sindicatos por sí solos no eran malos, pero sí, en el camino se pervierte, ¿no? A lo mejor un sindicato moderno hoy debería de vigilar que le vaya bien al trabajador, pero debería de poner, creo yo, el énfasis en la capacitación, en la mejora de la persona, y entonces dirías tú, estoy en un super sindicato, me cuida en mi trabajo y además me da herramientas para que aquí o en otro lugar yo pueda salir adelante, ¿no? Y no que sea nada más oye, pues es que hazme el paro,
no voy a venir y ahí ponme que me enfermé, o mira, traigo aquí una hechiza y tú justifícame, ¿no? Para ese tipo de cosas, pues no, pero bueno. ¿Algo más, amigo? No, pues nada más concluyo con lo siguiente. Fíjate que estoy advirtiendo un desmantelamiento de todas las viejas instituciones. Al desmantelar los sindicatos, estás desmantelando un gran porcentaje de la historia de México. Digo, Fidel Velázquez ya no vive, pero quizás ahorita sería una voz que nos pudiera dar mucha luz de lo que fue el sindicalismo en México. Durante muchos años fue una herramienta fundamental para legitimar al Estado y para que el Estado se mantuviera en ese status quo que era conveniente solamente para una clase política, ¿verdad? Por otra parte, tristemente veo el desmantelamiento, dentro de este gran desmantelamiento del Estado, veo caer a una figura fundamental como lo es el Coneval, de lo cual estoy también muy triste, muy conmovido y muy preocupado, porque yo creo que yo no me debo auditar a mí mismo. Y tal parece que el Estado hoy en día está buscando a toda costa ser su propio auditor, y eso es eliminar un gran contrapeso, otro gran contrapeso. Y te voy a decir una cosa, Alfredo, es el contrapeso, o era el contrapeso, o todo tiende a parecer así, que era el contrapeso que nos daba cuenta del estado de la pobreza en México. Entonces eso lo veo también muy difícil. Sí, no solo de la pobreza, sino el Coneval, bueno, todavía existe, mide los programas del gobierno y te dice si sirve o no sirve. Oye, es igual a este que estás haciendo de la beca Benito Juárez, es el mismo al que tenía Peña Nieto, en fin. Pero fíjate que ni siquiera, el hecho es que ni siquiera lo están desapareciendo, sino más bien lo están nulificando. Porque el presidente primero dijo, sí, si yo pudiera lo quitaba y lo integraba el INEGI, y luego al otro día dice, no lo voy a desaparecer. O sea, es como amanezca nuestro Tlatoani, nuestro emperador López Obrador, un día sí le gusta, otro día no le gusta, al otro día lo desaparece, al otro día lo deja. Aquí vamos a ver apenas qué va a pasar con él, ¿no? Parece que la persona que llega a encargarse tiene buena currícula, bien preparado, pero vamos a ver si como dice el observador, si puede trabajar con todos los recortes que les va a hacer, ¿no? Y lo que sí no tiene, sin duda, punto de discusión es esa parte que refieres, donde dices, a este presidente, a este gobierno, no le gusta que lo revisen, que lo auditen, que le digan esto no está bien por esto y que se lo demuestren, que le den cifras, porque cuando le dan cifras, pues él dice yo traigo otras, ¿no? Entonces, claro, no le ganas. Sí, Alfredo, mira, vuelvo al tema del municipio, pues ahí donde estamos nosotros ejerciendo nuestra actividad. La transparencia que nos pide la ciudadanía, inclusive los partidos políticos de oposición, está siempre presente en todas las... Tú has visto las sesiones de Cabildo, es uno de los temas que se comentan. Mas, sin embargo, en transparencia de gobierno ahí tienes todo. Lo que quieras verificar, ahí lo puedes acceder. Y inclusive calificados que tenemos altos porcentajes de 90 y tantos % de lo que nosotros manejamos ahí como información. Y ahora el gobierno de la Cuarta Transformación, como el Coneval y como las instituciones, empiezan a desaparecer todos esos logros que se llevaron por años. Ya no dudo que al rato el mismo INE, no dudo que al rato ya no, la credencial ya no la quieran con fotografía, algunos detalles de ese tipo que para empezar a manejar las elecciones a su modo. Empecemos, se ha visto, ¿no? Se ha visto, no desde que empecemos, se ha visto que vamos en retroceso en
muchas cuestiones que te parecen hasta increíbles, que se estén dando ahorita en estos tiempos, en estas épocas, inclusive que la tecnología está a la mano para poder tener todas las herramientas en lo que puedes ir avanzando, tal vez en los controles, tal vez antes las actividades de gobierno se llevaban en papel, todo era folders y todo era archiveros, la Secretaría de Hacienda tenías ahí gavetas con todos los usuarios de Hacienda y llegó la tecnología, llegó la era de la computación y todo se fue controlando porque pues ahí tienes tus archivos y inclusive pues parte de lo que nos podemos tal vez admirar Estados Unidos es que ahí tienen todo el control de que cruzas y cuántas veces has cruzado y te llevan todo tu historial y aquí en México pretendíamos llegar a eso, pero ahora no, este señor como dices llega con ideas que maneja únicamente de conservadores y de liberales y de Juárez y de caudillos y dices, ¿de qué está hablando? Si ya ahorita no estamos para que en México estemos hablando de eso, tenemos mucho por delante en hacer. Yo creo, a mí me gustaría escucharlo respecto a algún proyecto que pudiera ser significativo para el país económicamente. Pues si la refinería de Dos Bocas es uno de sus grandes proyectos, pero se comenta que definitivamente no es la solución. No es la solución y el proyecto de éxito que en México necesita. Estábamos mejor en lo que pudiéramos ser económicamente, porque pues ahí lo vemos, 0.1 de crecimiento, cuando él mismo lo criticaba anteriormente. Ese dato estuvo tremendo, ¿verdad? el día de hoy, Sí. del 0.8 a celebrar un 0.1. Fue un golpe tremendo, de verdad. No, pero ellos lo están celebrando, amigo. O sea, en lugar de ser realistas y decir, oye, qué bárbaros, ¿no? De película, no tenemos recesión técnica. Y en lugar de decir así un poco como con humildad y decir, oye, bueno, no tenemos recesión, pero sí tenemos que mejorar, salen así como a festinar. Ya ven, se equivocaron, no hay recesión técnica, estamos creciendo, las cosas van bien. Yo recuerdo... ¿Dónde? Yo recuerdo, Alfredo, hace aproximadamente un año, antes año y medio, perdón, con uno de los últimos informes de Peña Nieto, que Peña Nieto, no sé si se le salió a decirlo, lo dijo espontáneo, que dijo, pues aquí estamos y el barco no se hundió, ¿no? Lo dijo como victorioso, como agradeciéndole a todos los tecnócratas que estaban detrás de él, que de alguna manera hicieron pues, que este barquito flotara, ¿no? Pero quien hace flotar el barco no es, y a lo mejor eso no se entiende o no se le ha dicho, que quienes hacen flotar el barco son todos esos tecnócratas. El barco del Titanic no fue una negligencia del capitán, sino fue uno de sus subalternos, ¿verdad? Que fue el que se durmió y a lo mejor por estar echando novio o algo, no vio el iceberg con el que chocaron. Entonces, todos en el equipo son importantes porque cuando uno llegue a faltar, el barco se puede hundir. Y creo que aquí en este barco, pues el capitán trata de hacer todo y hay que decirlo, no es así. Esto no funciona así. Esto es de equipo, esto es de trabajo y esto es de gente valiosa. Y por eso esa gente valiosa no se puede escatimar en cuánto le pagamos, porque de ahí depende la felicidad y estabilidad de todos nosotros. Pues no sé de qué me estás hablando. Aquí la 4T es de ahorros y de la voluntad de un señor que se llama López Obrador y lo demás sale sobrando. Y lo que no está sobrando es tiempo. Ya me tengo que ir. Ni modo, señores. Muchas gracias, Luis. No, muchas gracias, Alfredo. Gracias, Nuevamente gracias. aquí estamos dispuestos José. a avanzar. Muchas gracias, de verdad les agradezco mucho el espacio y créeme que le deseamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador que le vaya bien, Así es. porque yéndole bien a él nos va bien a todos. Así es. Y deseamos que de todo corazón que lo que él haga salga bien, aunque sí es trabajo de nosotros quizás observar algunas cuestiones para mejorar un rumbo, pero el deseo es el mismo. Así es. Bueno, pues ya nos vamos.
Muchas gracias. Que tenga una excelente tarde. En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor Alfredo Ortiz. Le desea una excelente tarde. Nos vemos mañana aquí en otra Adicción Política. Gracias.